Se estima que respiramos cada año hasta 22 millones de micro y nanoplásticos que atraviesan los pulmones y dañan nuestra salud y la de otros animales. En un primer momento se pensó que el plástico era básicamente un problema de contaminación marina, pero en la última década los estudios científicos han descubierto que existen micro y nanoplásticos en todos los compartimentos ambientales, en el agua dulce, el suelo, el aire y también dentro de miles de especies, incluida la humana. Micro y nanoplásticos toman una ruta de transporte aún más rápida que los océanos, la atmósfera. Así, recorren el mundo hasta terminar en áreas urbanas y rurales, en un bucle sin fin que acaba en nuestro cuerpo. Llamamos microplásticos a las partículas de plástico de menos de 5 milímetros de diámetro, aunque los microplásticos transportados por el aire son mucho más pequeños, en torno a 0,5 milímetros. Cuando los fragmentos de plástico tienen un tamaño inferior a 0,001 milímetros, es decir, inferiores a la centésima parte del grosor de un cabello humano y no pueden verse a simple vista, se denominan nanoplásticos. Los microplásticos se suelen clasificar en dos categorías, según su origen. Los microplásticos primarios, que son los que se producen intencionadamente a microescala para un uso específico como los plaguicidas o productos cosméticos o farmacéuticos. Y los microplásticos secundarios, que se producen por fragmentación mecánica, química y física de plásticos de mayor tamaño. Se estima que cada año una persona puede respirar 22 millones de micro y nanoplásticos. La inhalación como vía de absorción de microplásticos atmosféricos se confirmó en 2022, cuando un estudio identificó abundantes microplásticos en el tejido pulmonar humano. A estos se suman los microplásticos y nanoplásticos ingeridos junto a alimentos y bebidas. En cuanto al material del que están hechos, los plásticos atmosféricos más habituales son el polietileno tereftalato, el poliéster, denominado con las siglas PET, el polietileno, que son las siglas P, el polipropileno, PP, poliestireno, PS, policarbonato, PC. A estos tipos de plástico hay que sumar una docena de diferentes polímeros de base petroquímica, como poliacrilonitrilo, que es el PAN, el poliuretano, el PUR, la poliamida, PA, y el cloruro de polivinilo, el PVC. Todos estos materiales contienen tóxicos introducidos durante su fabricación, como plastificantes, retardantes de llama, pigmentos, plomo, etc. De hecho, 2.400 de las 13.000 sustancias que contienen los plásticos son potencialmente preocupantes por su persistencia, bioacumulación y toxicidad, además de por migrar o liberarse de los plásticos. Pero no solo preocupan los ingredientes de los plásticos del aire, su gran superficie específica y el hecho de que son predominantemente hidrófobos los convierten en pequeños caballos de Troya, que transportan otras sustancias nocivas como patógenos, sustancias cancerígenas o disruptores endocrinos. En cuanto a los daños que todo esto puede provocar a la salud, hay que tener en cuenta que estas sustancias pasan, según los últimos estudios, de los pulmones a diferentes órganos del cuerpo, causando impactos en la salud humana, extensible, por supuesto, a la de otros animales. Los primeros daños por la inhalación de microplásticos y nanoplásticos se producen en el tracto respiratorio. Hay irritación, reacciones similares al asma, bronquitis crónica, alveolitis alérgica extrínseca, neumonía crónica, enfisema pulmonar, estrés oxidativo o enfermedades autoinmunes e incluso cáncer en casos de exposición crónica. Una vez superan la barrera pulmonar, se ha detectado en la placenta, el corazón, el bazo, el hígado, el riñón y cerebros fetales, en leche materna o en los testículos. Pueden causar multitud de impactos, tales como desórdenes metabólicos, desórdenes en el neurodesarrollo, enfermedades hormonales,
enfermedades respiratorias, impactos también en la salud reproductiva femenina y masculina, enfermedades cardiovasculares y daños en el embarazo. Las autoridades deberían legislar para que se reduzca la dependencia del plástico y eliminar sus sustancias químicas peligrosas, y deberían hacerlo más rápido y mejor de lo que lo han hecho hasta ahora, aunque esto signifique enfrentarse a las industrias proquímica, de cosméticos o fertilizantes, entre otras. Un ejemplo de la dificultad de legislar el uso de plásticos es la reciente restricción de microplásticos utilizados intencionadamente, aprobada por el Comité REACH. Han sido necesarios años de debate para alcanzarla y ahora debe pasar el filtro del Parlamento. A su favor, que la restricción es la prohibición más amplia de la Unión Europea, que abarca todos los microplásticos que se añaden intencionadamente a los productos en todos los sectores, como detergentes, productos sanitarios o cosméticos. En su contra, que tiene demasiadas lagunas, como que permite microplásticos biodegradables y solubles, o que marca periodos de transición demasiado largos, 12 años, para que eliminen los microplásticos de productos de maquillajes, uñas y labios. Esto significa que podrían pasar años antes de que la prohibición sea, en la práctica, eficaz para reducir las emisiones de microplásticos procedentes de estos productos. Uno de los puntos más impactantes del estudio radica en la asunción de que evitar la inhalación de las partículas de plástico es prácticamente imposible. No por encerrarnos en casa, evitaremos ingerirla. Según Carlos de Prada, responsable de la iniciativa Hogar sin Tóxicos, es especialmente preocupante la exposición constante que puede darse en espacios cerrados, tales como los hogares o centros de trabajo, donde se detectan mayores concentraciones que en espacios abiertos. Esto sucede al liberarse poco a poco desde los más diversos artículos que puede haber en interiores. De Prada recuerda que los europeos pueden pasar hasta un 90% de tiempo en espacios cerrados, lo que es especialmente preocupante, puesto que respiramos miles de litros de aire al día, así que la cantidad de micro y nanoplásticos que puede entrar en nuestro organismo simplemente por respirar es ingente. Si el hecho de estar respirando plástico podría no resultar suficientemente dramático, a esto debemos añadir otra mala noticia. En esta ocasión, la información llega a través de un equipo de expertos de los departamentos de salud ambiental y epidemiología de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan en Boston, que a principios de mes daba a conocer en la revista The British Medical Journal los resultados de su estudio. La contaminación del aire aumenta el riesgo de padecer demencia. Para concluir esta relación, los expertos revisaron 2.000 estudios publicados en todo el mundo en las últimas décadas sobre efectos de la contaminación en la salud humana y encontraron 51 investigaciones que aportan datos significativos sobre demencia y exposición a aire con partículas menores de 2,5 micras, uno de los elementos habitualmente analizados en la calidad del aire. Los autores concluyen que existen evidencias sobre esta relación incluso si la exposición es inferior a los niveles considerados legales en Reino Unido, Europa y Estados Unidos, y por tanto, los organismos y autoridades competentes deben tener en consideración estos datos a la hora de revisar normativas y asegurar la mejora de la calidad del aire. En este estudio se recogían muestras de tejido pulmonar que provenían de autopsias practicadas a personas de 48 a 94 años, de las cuales 7 eran varones y 13 mujeres. Aproximadamente 2/3 de esos individuos nunca habían fumado y 1/3 eran fumadores que habían dejado el cigarrillo hacía al menos 15 años. En promedio habían vivido en un mismo domicilio en la ciudad de Sao Paulo durante 34 años. Varios estudios vienen informando acerca de la presencia de microplásticos en ecosistemas acuáticos, terrestres, aéreos y también en algunos alimentos. La lenta erosión de los residuos plásticos genera una verdadera senda de suciedad. En 2015, oceanógrafos de Europa y Estados Unidos
calcularon que había entre 15 y 51 billones de partículas de microplásticos flotando sobre la superficie de los océanos de todo el planeta. Otra de las fuentes de estas partículas son los neumáticos, que poseen polímeros, en constante fricción con el asfalto en las ciudades y carreteras, y las fibras sintéticas que se utilizan en la confección de indumentaria. Esto significa que la gente puede inhalar cantidades significativas de microplásticos en forma cotidiana. Según el estudio publicado en marzo de este año en la revista Environmental Science and Technology por el equipo del científico ambiental neerlandés Albert Koolmans de la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos las personas podrían estar ingiriendo anualmente una cantidad de plástico equivalente a una tarjeta de crédito. Más allá de causar daños físicos, la ingesta de microplásticos parece disminuir y ralentizar la capacidad reproductiva de algunas especies marinas, que son objeto de la mayor parte de los estudios realizados sobre los impactos ambientales de los restos de los polímeros. En el medio ambiente, los microplásticos pueden funcionar como vectores y unirse a otros contaminantes, tales como metales pesados o compuestos orgánicos, o incluso a microorganismos tales como virus o bacterias. Pueden constituirse en una especie de cóctel químico y biológico y causar efectos múltiples en la salud.